De regreso en Noti 13 de la mañana y mire, tenemos invitado especial en el estudio. Hoy, que 19 de mayo, es el Día Mundial de... 17 de mayo, 17. El Día Mundial en contra de la homofobia, y tenemos la visita de Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es profesor investigador en Derechos Humanos para hablar de este y de otros temas. Rodolfo, bienvenido a Noti 13, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Eres profesor investigador de la UNIVA. Así es. Universidad del Valle de Atemajac, que por cierto, bueno, hace unos días fue protagonista en este tema del debate entre las candidaturas. Nos da mucho gusto tenerte y, Gracias. bueno, pues para platicar de estos temas, derechos humanos, hoy que se conmemora, podemos platicar un poquito la historia de este Día Mundial en contra de la homofobia. ¿Desde cuándo se conmemora? Claro, es una fecha muy importante en la efeméride acerca de los derechos humanos. Desde el 2005 a la fecha, en distintos países del mundo, gobiernos, universidades, organizaciones civiles generan distintas acciones para generar conciencia y respeto acerca de los derechos que tienen las personas LGBTIQA+. Esta fecha surge en conmemoración de que en el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina de su lista de enfermedades a la homosexualidad. Durante muchísimos años se tenía esta idea de que el ser gay, el ser lesbiana, el ser una persona bisexual o transgénero era una enfermedad, era algo que requería ser tratado, curado, y en ese sentido las personas de la comunidad LGBTIQA+ eran presa de terapias sumamente violentas, agresivas, torturas físicas, psicológicas y una serie de situaciones violentas que afortunadamente se han ido mermando y se han ido quitando en la legislación de muchos países. Esta fecha también nos sirve para seguir visibilizando todos aquellos actos y crímenes de odio que enfrenta la comunidad de la diversidad sexual. Hoy por hoy hay más de 70 países todavía en el mundo que criminalizan a las personas por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. Híjole, y es que es un tema que de repente es complicado abordarlo porque todavía sigue siendo de mucho tabú. ¿Cómo y qué acciones se hacen, aparte de conmemorar esta fecha, para prevenir que haya acciones de odio en contra de esta comunidad? Existen afortunadamente instituciones tanto públicas como de organizaciones civiles que generan actividades dirigidas para padres y madres que tienen algún hijo o hija propio de esta comunidad. También existen festivales culturales, actividades deportivas. Simplemente en nuestra ciudad hace unos meses fuimos sede internacional de los Gay Games, que también son espacios para hacer frente a estos prejuicios, a estos miedos y a esta desinformación. Es muy importante que utilicemos estas fechas para que tengamos como sociedad algo muy claro. El ser gay, el ser lesbiana, el ser una persona trans no implica estar enfermo, no implica que se necesite quitar o curar eso, porque no es algo que se tenga que curar. Entonces, hay muchas acciones, también hay instituciones como la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde generan distintas capacitaciones y talleres abiertos a la población, totalmente gratuitos, para aprender, conocer sobre toda esta temática. Oye, Rodolfo, ¿cómo calificas el momento actual, en pleno 2024, en Guadalajara, en nuestra ciudad, una ciudad que por mucho tiempo pues estuvo bajo la sombra de pues el tema religioso, católico, conservador? ¿Cómo ves el momento actual en contra de la discriminación por estas fobias? Vaya, sin duda alguna existen todavía muchos retos. Hay muchísimos desafíos, los índices de violencia, de discriminación que enfrentan las personas LGBTIQA+, sin duda alguna son muy altos todavía. Sin embargo, este 2024 en nuestro país hemos tenido avances muy importantes. En marzo y en abril de este año, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores acaban de aprobar una serie de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para condenar y prohibir las terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Son una serie de actividades pseudoprofesionales que tienen el propósito de, entre comillas, curar a las personas LGBTIQA+.
Entonces, este es un gran paso, sin duda alguna, pero los retos son enormes, sobre todo en lugares donde no existen tantos estímulos culturales, informativos como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Todavía hay muchos índices de violencia en ese sentido. Hemos tenido grandes avances, ¿no? Cada vez se ve una sociedad civil cada vez más empoderada. Hemos sido testigos cómo en este proceso electoral las distintas candidaturas están hablando ya del tema, y ese es algo inédito que no había sucedido en otros momentos. Rodolfo, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que de repente tienen dudas sobre su sexualidad, sobre su orientación? ¿Cómo abordar el tema con sus familiares y amigos? Aquí un gran paso, un primer gran paso, es el acercarse a alguna organización civil. Ahí existen distintos grupos de apoyo donde te pueden estar acompañando en este proceso de comprenderte, de aceptarte, de amarte y conocer otras personas que han pasado por experiencias parecidas. También se pueden acercar a alguna institución. Afortunadamente, y por primera vez en Jalisco, en este sexenio, tuvimos la existencia de la Dirección de Diversidad Sexual del gobierno estatal. También en distintos ayuntamientos surgen estas figuras, y ahí hay especialistas en temas jurídicos, temas de acompañamiento psicológico, que te pueden brindar las herramientas necesarias. Y ya una vez que tú te asumes, te aceptas, te informas, puedes en medida gradual poder compartirlo con tus familiares, con tus amigos, y este tema cada vez está agarrando mucha visibilidad. Entonces no hay por qué sentirnos mal, no estamos solos, hay toda una comunidad que puede abrazar a las personas que pertenecen a este grupo. De repente ni siquiera tendríamos por qué dar la explicación, ¿no? Exacto. O sea, empezando por ahí, pero sin duda es algo que la misma sociedad nos exige, decir y hacer público esta parte. Claro, porque lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Y esa invisibilidad es terreno fértil para el odio, para la violencia, para la discriminación. Según la encuesta nacional de discriminación del INEGI, señala que uno de los grupos más vulnerados son las personas de la diversidad sexual, y en específico las mujeres trans. Entonces estamos en una oportunidad valiosa, histórica, para que estas brechas de desigualdad y violencia puedan disminuirse. Oye, Rodolfo, ¿qué papel consideras que juega el tema educativo? Recientemente vimos que se generó esta polémica por los cambios en los libros de texto donde se abordan estos temas. Tu opinión como profesor y como investigador de cómo se abordan y cómo deberían finalmente pues abordarse en una edad más pequeña para normalizar, visibilizar y por supuesto pues eliminar esas fobias que posteriormente se dan en una etapa cierta de la vida. Claro, la educación es una herramienta fundamental para generar conciencias. Y en ese sentido debemos de tener muy en claro como sociedad que una de nuestras principales riquezas es la diversidad, es la pluralidad. Y en medida en que lo vayamos entendiendo desde niñas y niños, podremos ser ciudadanas y ciudadanos que promuevan la paz. Aquí no se trata de una ideología, no se trata de una moda, no se trata de una imposición. Se trata de que hablemos sobre la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene muchas caras. En este momento estamos hablando de la población de la diversidad sexual, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad, las personas que tienen otras religiones, las personas que pertenecen a pueblos originarios? Si se fijan, en cada uno de estos grupos poblacionales... Las minorías, ¿no? Las llamadas minorías, ¿no? o los grupos prioritarios, como ahora se denominan, existen ejercicios de violencia muy arraigados, históricamente posicionados y que son invisibles para la sociedad. Según esta encuesta nacional de discriminación, 1 de cada 4 mexicanos y mexicanas hemos vivido discriminación, ya sea por motivos de género, ya sea por una condición de discapacidad, porque hablo otro idioma, porque vengo de otra ciudad. La violencia, en todas sus caras, nos atraviesa a todas y todos. Entonces, desde niñas y niños debemos de combatir esa violencia con conciencia y con este respeto a la dignidad humana, a tener un humanismo práctico, ¿sí?, de todos los días, y de aprender unos de otros. No es que el ser diferente sea algo malo, al contrario, nos enriquece como sociedad. Lo que tú ves y yo no veo me enriquece porque me lo compartes. Lo que yo veo y tú no, te lo comparto y generamos un diálogo común. De eso se trata la lógica de los derechos humanos, de eso se trata la inclusión, que no es una moda, es una necesidad
que hoy por hoy necesitamos fortalecer. Finalmente, desde mi punto de vista, creo que los niños y los jóvenes son quienes son más adaptables a este tipo de cambios. ¿Qué pasa con los adultos o con las personas ya mayores que no aceptan como tal este tipo de situaciones? Sí, las poblaciones infantiles, los adolescentes son mucho más abiertos, lo comentábamos en los temas de libros de texto gratuito y demás, o también en muchos insumos informativos. Qué bueno que existan estos contenidos, habla de un avance, pero ¿qué pasa con los adultos? Aquí necesitamos entrar en un ejercicio de construcción, de revisar qué hemos aprendido, qué necesitamos seguir aprendiendo y tener ese diálogo intergeneracional necesario, esa apertura y sobre todo el reconocer que no lo sabemos todo. Ahí creo que hay una brecha un área de oportunidad muy importante. Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez, profesor e investigador de la Universidad del Valle de Atemajac. Muchas gracias por estar en Noti13. Quedan muchas preguntas, por supuesto, mucho que decir, mucho que aprender. Y bueno, dejamos la puerta abierta para Muchas gracias. Desees regresar. Muchas gracias, gracias a ustedes y sigamos promoviendo los derechos humanos. Gracias, Rodolfo. Tenemos que hacer una breve pausa y vamos a regresar con más información a Noti 13 de la mañana. Si aún no participa en la pregunta de este día, puede hacerlo. En este momento está disponible a través de la plataforma X, mejor conocida como Twitter. Cuando son las 7:42, no nos tardamos, regresamos después del corte.